Hola, buenos días a todos. Estamos una vez más aquí en el canal Luis Jono, en el que resolvemos los ejercicios más corrientes, más clásicos de la física de bachillerato. Estamos aquí ante un plano inclinado, cosa muy típica, seguramente los habéis visto, bueno, iba a decir cientos de veces, quizás no tanto, pero bueno, muchas veces. Se empiezan a ver incluso en final de secundaria, en cuarto, y desde luego los volvemos a ver en primero de bachillerato. Bueno, vamos a resolver este ejercicio en primer lugar mediante dinámica, como tenemos aquí. Luego lo volveremos a hacer mediante energía. Entonces, si es mediante dinámica, lógicamente tendremos que aplicar el segundo principio de la dinámica, como todos seguramente que sabéis. Pero para aplicar esto, lo primero es que tenemos que tener un buen esquema de fuerzas. Aquí tenemos las fuerzas que intervienen. En primer lugar, el peso. ¿Qué ocurre con el peso? Que lo tenemos que descomponer porque la dirección del movimiento es paralela al plano. Cuando nosotros vayamos a aplicar esta ecuación, en realidad lo vamos a hacer solo en una dirección, porque en la otra, en la dirección perpendicular al movimiento, en esta, las dos fuerzas tienen que ser iguales, ya que el objeto en esa dirección no se mueve, ni se levanta ni entra en el plano. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Es decir, ahí en realidad aplicaríamos el primer principio, suma de fuerzas igual a cero. Pero bueno, entonces en la dirección del movimiento nos queda, en esta dirección, tenemos dos componentes del peso. Las componentes, lo he hecho de esta manera porque muchas veces veo que las componentes se trazan de una manera que no acaba de distinguirse, que son en realidad componentes, es decir, que la fuerza original tiene que ser la diagonal del paralelogramo formado por las otras dos. Por lo tanto, se obtiene trazando perpendiculares desde el extremo a los ejes. ¿De acuerdo? De esa manera tenemos aquí PI y tenemos PX. Y de esa manera podemos relacionarlas a través bien del seno de este ángulo cateto opuesto, que es PX, partido por la hipotenusa P, o bien a través del coseno, cateto contiguo, PI, partido por la hipotenusa P. Esto es lo que tenemos aquí. PX, peso seno del ángulo, PI, peso coseno del ángulo. Tenemos por otro lado aquí la fuerza de rozamiento, ya que, fijaros, que lo que nos dice el enunciado es que se lanza con una velocidad inicial desde la parte inferior, es decir, el trayecto va a ser hacia arriba, por lo tanto, la fuerza de rozamiento hacia abajo. Luego, entonces, en realidad, en esa dirección tenemos dos fuerzas, pero que se oponen al movimiento. Por eso, a la hora de sustituir en esta ecuación, lo que nos queda es menos Px menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Es decir, las dos fuerzas son negativas, se oponen al movimiento. Aquí ya tenemos también calculada FR, planteada, coeficiente de rozamiento por la normal, y en este caso, como ya hemos dicho, la normal es PI, por lo tanto es coeficiente de rozamiento por PI. Sustituyendo los valores de Px sería igual a 0,5, la masa, por 9,8 G por el seno de 30 grados. Y eso nos da un valor de 2,5 newtons. PI sería 0,5 por 9,8 por el coseno de 30. Y eso nos daría un valor para PI de 4,2 newtons. Por último,
la fuerza de rozamiento sería el coeficiente por la normal, como tenemos ahí arriba. La normal es el peso, por lo tanto tenemos que la fuerza de rozamiento sería 0,2 por la normal, que sería entonces PI, que sería 4,2. Lo cual nos da un valor de 2,1. Perdón, no. De 0,81. Bien, entonces, sustituyendo todos estos valores en esta ecuación, tendríamos, la ecuación quedaría de esta manera. Menos m por g por el seno de 30 menos coeficiente por m por g por el coseno de 30, y esto nos daría igual a m por a. Una de las cosas que podríamos hacer aquí sería simplificar, puesto que masa, 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 podríamos simplificar. Se podría hacer y entonces nos quedaría aquí 9,8 por el seno, que es un medio, aquí 0,2 por 9,8 por el coseno, que es 0,86, y obtendríamos la aceleración. ¿De acuerdo? O, puesto que nosotros ya hemos calculado los valores para cada una de estas cosas, pues tendríamos aquí el 2,5 menos el 0,2 por 4,2, que hemos quedado que es 0,81, y esto igual a 0,5 por la aceleración. Bueno, esto nos da una aceleración de menos 6,7 metros segundo cuadrado. Bueno, una vez que tenemos la aceleración, lo que tenemos es que calcular el espacio, porque en realidad lo que nos dice es calcula el espacio que recorre hasta que se para. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas fuerzas que tenemos aquí son constantes, por lo tanto la aceleración que se obtendrá es una aceleración constante, es de frenada, puesto que al ir subiendo va a ir bajando la velocidad, ¿no? Entonces lo que tenemos es que plantear las ecuaciones de un movimiento uniformemente acelerado, que como sabemos son la del espacio y la de la velocidad. En primer lugar, si sustituimos en la de la velocidad, lo que ocurre es que cuando se para la velocidad es cero. Por lo tanto, esta ecuación nos va a quedar 0 igual a la velocidad inicial, que nos dice que es de 5 metros por segundo, menos 6,7 por el tiempo. Despejando de aquí el tiempo, nos sale que es 0,75 segundos. Sustituimos ahora en la ecuación del espacio y nos queda, bueno, el espacio inicial en principio suponemos que es 0, por lo tanto nos va a quedar 5 por 0,75 menos un medio de la aceleración, el 6,7 por 0,75 al cuadrado. Esto nos da un espacio total de 1,9 metros. ¿De acuerdo? A veces lo que puede ocurrir es que nos pidan o nos pregunten, en lugar de el espacio recorrido,
nos pidan la altura. Bueno, esto sería también relativamente fácil, puesto que el seno de este ángulo sería igual al cateto opuesto h partido por s. Por lo tanto, podríamos poner seno de 30 igual a h partido por el espacio y despejar de aquí. Bueno, puesto que el espacio es 1,9 y el seno es 0,5, de ahí se obtendría una altura despejando de 1,9 partido 0,5. Perdón, por 0,5. Por lo tanto, nos daría 0,95 metros. Bueno, pues como siempre, espero haberos ayudado. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.